La única institución aprobada por el reino de los cielos para contraatacar a la tiniebla es la iglesia de Cristo. Ninguna institución humana puede cambiar completamente la vida de un hombre, porque la única institución que se le ha dado autoridad para contraatacar la tiniebla, para contraatacar la raíz del pecado, la naturaleza pecaminosa, es la iglesia de Cristo. Para deshacer toda obra del diablo, porque hay una raíz, una naturaleza caída que si no es una intervención divina, ese hombre o esa mujer no puede cambiar. Por eso es que vemos personas en hogares crea que al año salen limpios, pero después a cabo de los meses vuelven al mismo vicio, porque es una atadura demoníaca. Solo la sangre del Cordero de Dios puede limpiarnos de todo pecado y de toda maldad. Por eso es necesario que roguemos por el Señor de la mies, porque pocos son los obreros que al campo van. Y necesitamos una intervención divina. Necesitamos que Dios vuelva a los hogares. Necesitamos que el reino de Dios habite en medio de nuestra comunidad. Y Dios ha dotado a la iglesia de poder y rescatar a los perdidos. Jesús dijo: ir y predicar el evangelio a toda criatura, y el que creyere y fuese bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Sabemos que el hombre está perdido sin Dios y que el único medio de salvación es la palabra de Dios. Y es necesario que velemos por lo demás, orar y predicar la palabra, porque somos atalaya de Dios. Orar y predicar la palabra de Dios para que el mundo sea evangelizado y Dios haga la obra por medio del Espíritu Santo, que es añadir lo que han de ser salvos, libertar a los cautivos, sanar a los enfermos, restaurar a aquellos que están deprimidos. Sabemos que en la vida del hombre hay un vacío y solamente la puede llenar Dios por medio de su palabra. Ellas dicen que somos limpios por la palabra y conoceremos la verdad, y la verdad nos hará libres de la esclavitud del pecado. Por eso es que el tema de hoy es cómo tener una buena evangelización. Lo primero es, ¿qué es evangelizar? ¿Por qué debemos de evangelizar? Porque es un mandato de Dios cuando dijo ir y predicar el evangelio a toda criatura. Es necesario que cumplamos con la orden de Dios de anunciar estas buenas nuevas de salvación, que estábamos perdidos lejos de Dios y sin esperanza, pero Dios ha enviado a su Hijo para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna en Cristo Jesús. Ahora, se necesitan dos cosas para que la palabra de Dios no retorne en vacía cuando vayas a predicar. Lo primero es que debemos de usar la palabra de Dios al tratar con las almas y conocerla bien para poder utilizarla. Debemos saber dónde está el versículo que estamos presentando delante de los inconversos. Por ejemplo, la palabra de Dios dice en Juan 3:16: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga la vida eterna. Romanos 5:8 dice que Dios muestra su amor para con nosotros, en que aún nosotros siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Ahí vemos la misericordia y el amor de Dios siendo derramado en nuestros corazones, para que todo aquel que en Él crea en el sacrificio que hizo Cristo Jesús pueda ser salvo y libre de la esclavitud del pecado. Ahí estoy usando la palabra de Dios a tratar con las almas, pero también le estoy diciendo el verso donde se encuentra. Es necesario que conozcamos la palabra de Dios para poder aplicarla, para poder predicarla, para poder anunciarla. Hay varios puntos de ayuda que nos ayudarán a entender la palabra de Dios mucho mejor delante de los inconversos, poder aplicarla. Primero, debemos de aprender el versículo y entenderlo para poder predicarlo. Segundo, averigüe en qué circunstancia fue escrito ese verso o ese capítulo. Tercero, repáselo bien y sepa dónde se encuentra el versículo antes de predicarlo. Y repáselo con frecuencia. No trate de aprender cuando tiene la mente cansada. Lo que se pone en práctica de inmediato no se olvida. Requisito para tener una buena evangelización: debemos ser llenos del Espíritu Santo. Debemos guardar nuestro testimonio. Debemos ser de ayuno y oración. Debemos ser dirigidos por el Espíritu Santo. Debemos ser discretos al acercarnos a la persona a la cual nosotros vamos a anunciar el mensaje. No le llegue de repente, porque puede crear una barrera si no ve con estrategia. Puede llevar un tratado. El tratado lo puede usar para introducir una conversación. Por ejemplo, cuando entregues el tratado, puede decirle: ¿me permite poder explicarte el tema del tratado? Entonces ahí tú le introduces la palabra de Dios. Pues muchas veces ellos van a querer expresarse, pero ahí tú estás para responder su pregunta conforme a la palabra de Dios. Muchas veces debemos de ponernos al mismo nivel de la persona, pues sabemos que
que en un tiempo nosotros también fuimos rescatados de la inmundicia. Estábamos muertos en vuestros delitos y pecados y Dios nos rescató del lodo. Pues esa persona a la cual tú le vas a predicar, Dios también lo puede libertar, lo puede restaurar, lo puede renovar por medio de su palabra y por el Espíritu Santo de Dios que va a tratar, porque la palabra de Dios no retornarán vacía. Cuando tú anuncias la palabra de Dios, ellas harán el efecto por el cual ha sido enviada. Después que se le predica, tiene que darle seguimiento a la persona, compartir la palabra de Dios, sacar ese tiempo para estar con esa persona, hablándole de la palabra de Dios. Cuando vayas a predicar, no debes de sentir temor por 3 razones. El que no cree ya ha sido condenado. Los errores se convierten en peldaños. Recuerdo que una vez salí a predicar cuando era nuevo creyente. Me encontré con una persona que estaban bebiendo, a lo cual comencé a citarle la Biblia diciendo que eran hijos del diablo. Pero esa persona se airaron, porque aunque la palabra dice que los borrachos no entrarán al reino de los cielos, era fuerte la palabra en ese momento para aquellos que estaban bebiendo. Y como nuevo creyente no entendía toda la palabra de Dios, a la cual yo le estaba diciendo la consecuencia del pecado, pero no le estaba dando la cura de ese problema. Y la evangelización tiene un balance. Podemos decirle a la persona que están en pecado, que su alma está enferma por el pecado, pero la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado y de toda maldad. Que el pecado nos separa de Dios, pero Cristo nos reconecta. Es un balance en el cual nosotros le mostramos la enfermedad por medio de la ley de la palabra de Dios, pero también le mostramos la cura de que Cristo vino para que todo aquel crea y sea libre de la esclavitud del pecado. Y tercero, Dios está con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. A veces Dios te dice que haga algo y no sucede nada porque no hace lo que Dios te dice que hiciera. Muchas veces salimos y tiramos la red y no agarramos nada de peces, pero cuando tiramos la red en el nombre de Jesús, guiado por el Espíritu Santo, Él va a hacer la obra y va a añadir lo que han de ser salvos. Y los enfermos serán sanos y los cautivos serán libres y los que han de ser salvos serán salvados en aquel momento. Porque Dios añadirá lo que han de ser salvos por medio de la palabra de Dios, compugir sus corazones y se van a arrepentir y se van a convertir a Cristo. ¿Cómo podemos iniciar un tema a ir a evangelizar a la calle o a los hogares? Podemos empezar por medio del dolor, por medio del sufrimiento, por una enfermedad, por la muerte o por el fin del mundo. Hay muchos temas que podemos utilizar para introducir una predicación por medio de la palabra de Dios. ¿Cómo podemos responder a los inconversos? Porque muchas veces ellos se van a expresar y nos van a hacer preguntas. Si te preguntan, ¿qué debo de hacer para ser salvo? Como dije al principio, debemos de saber el capítulo y el versículo para decirle dónde se encuentra lo que estamos hablando. Por ejemplo, Isaías 53 responde esta pregunta: ¿qué debo de hacer para ser salvo? Vemos el sufrimiento de Cristo Jesús en la cruz del Calvario, muriendo por nuestro pecado, por nuestras enfermedades. Él murió y Dios cargó el pecado de la humanidad sobre Él. Y por sus llagas, por su sangre, por sus heridas, fuimos todos nosotros curados. Todos aquellos que le reciben como Señor y Salvador, todos aquellos que reciben el sacrificio de Cristo como la paga del pecado, serán salvos y sellados con el Espíritu Santo como propiedad de Dios. Podemos ver en Juan 1:12 que dice: más a los que le recibieron, a los que creyeron en su nombre, le dio la potestad de ser llamados hechos hijos de Dios. Ese otro capítulo, versículo que responde la pregunta de esa persona: ¿qué debo de hacer para ser salvo? Juan 5:24 dice: el que oye mi palabra y cree en el que me envió tiene vida eterna y no vendrá condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Hechos 3:16 dice: arrepentíos y convertíos para que sean borrados tus pecados y entonces venga de la presencia de Dios tiempos de refrigerio. Ese otro verso contesta la pregunta. Muchas preguntas como esta: trato de ser cristiano, pero la palabra dice que no es por obra para que nadie se gloríe, sino que por gracia soy salvo por medio de la fe en Jesucristo. No es por obra para que nadie se gloríe, sino por medio de Jesucristo. Hay tantas preguntas que nos pueden hacer y nosotros podemos contestar por medio de la palabra de Dios. Por eso es necesario que te comas el rollo. Es necesario que lea la palabra, la estudie y ore para que Dios te dé entendimiento.
Y Proverbio dice que el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Son tantas las preguntas que nos pueden hacer. Muchos se justifican diciendo, es que yo no le hago mal a nadie. Pero la palabra de Dios dice en 1 de Juan 1 verso 10 que si decimos que no tenemos pecado, nos hacemos nosotros mentirosos y la palabra de Dios no está en nosotros. Son preguntas que nos pueden hacer y nosotros debemos de estar preparados para contestarlas por medio de la palabra de Dios. Por ejemplo, hay tantas cosas que no puedo entender, que no entiendo, y conforme a la palabra de Dios podemos contestar la pregunta. Pero no podemos dejar de predicar en estos tiempos difíciles y peligrosos. Hay que anunciar la palabra de Dios, porque muchos se pierden mientras nosotros juzgamos a ser cristianos. Muchos se van al infierno. Tú y yo somos guarda de nuestros vecinos, de nuestros hermanos que se encuentran a nuestro alrededor. Debemos de predicar la palabra de Dios para que sean libres de la esclavitud del pecado y puedan ser salvos por medio de su palabra y del Espíritu Santo. No deje de orar por los amigos, no deje de predicar la palabra. Predique en todo tiempo, a toda hora, a los vecinos, amigos, en el trabajo, como atalaya. Él ha puesto su palabra en nuestro corazón para que la prediquemos a otro y otros puedan ser libres y no vayan a ese lugar de tormento por toda la eternidad. Debemos de evangelizar lo más pronto posible. Cristo viene ya.